Oramos. Grandioso Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, la gloria y la honra sean para ti por siempre. Amén. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu siga aquí con nosotros, Señor. Que tus ángeles también sigan acompañándonos, Señor, para que nosotros podamos sentirnos como en casa. Así que, Padre, que este lugar sea tu templo, tu iglesia en esta hora, Señor. Y que podamos glorificarte en este tu día santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos autorices a abrir tu palabra con el propósito, Señor, de bendecir a otros. Ayúdanos a también beneficiarnos de esta palabra, Señor, y que podamos, Señor, ayudar, obrar, Señor, en favor de aquellos que aún no te conocen. Padre Celestial, guíanos en esta hora y que no sea yo, mi persona, mi carácter, que sea su carácter, Señor, su persona, de su Santo Espíritu, y que sea su voz aquella que nos guíe a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bien. El título, ¿verdad? Habían pedido que estudiáramos un poco el santuario. Y sabemos bien que no vamos a poder explicar todo lo que tiene que ver con el santuario porque debemos empezar, ¿verdad? Por el principio. Así que en esta hora he titulado Mi vida en el santuario parte 1, ¿verdad? Va a tener varias partes. Porque hay muchas cosas las cuales tenemos que explicar que son muy importantes para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. El santuario típico del Viejo Testamento tiene una enseñanza cabal para nuestra vida hoy. Y nosotros, como cristianos, queremos escudriñar las Escrituras y que las Escrituras puedan enseñarnos a nosotros qué otras cosas puedo cambiar yo, qué otras cosas puedo hacer yo en favor del Evangelio si no he pasado todavía por el santuario. Así que quiero que me acompañen a la palabra de Dios. En Salmos capítulo 68, versículo 24. Y dice así: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Así que vemos que aquí en el capítulo 68, versículo 24 de Salmos, menciona que los caminos de Dios, los caminos del Rey, ¿están ¿dónde? En el santuario. Entonces tenemos que ver que hay algo bien importante dentro del santuario para nosotros hoy también. Muy bien. Queremos hablar específicamente de este altar. ¿Cómo se llamaba ese altar? ¿Altar de qué? Sacrificio. Altar de sacrificio, ¿verdad? ¿Qué tiene el altar de sacrificio que me pueda enseñar a mí hoy? Eso es una buena pregunta. El santuario, vemos que tenía 3 partes. Tenía el atrio, la parte exterior, tenía el lugar santo y el lugar santísimo dentro de la tienda, ¿verdad que sí? Así que estaban esas 3 compartimientos del santuario. En esta ocasión estamos en el lugar del atrio, donde se hacían los sacrificios. Y específicamente estaba este altar. Quisiera hoy explicar un poco más acerca de lo que simbolizaba ese altar y lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Dice en Cristo en su santuario, página 28. Dice: en este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Así que sabemos bien que cuando se hacía el sacrificio, se traía este animalito, ¿verdad? Hacia el lugar del atrio para sacrificarlo por los pecados de aquellas familias que estaban en pecado. Traían este animal puro, sin mancha, se sacrificaba. Y vemos aquí bien lo que se hacía en ese altar. Se consumía
el sacrificio después que se le sacaba su sangre, pero parte de su sangre se rociaba sobre esos 4 cuernos. Quiero mostrar de nuevo, ves que tiene ahí 4 cuernos. Se rociaba esa sangre sobre esos cuernos. Muy bien, esa sangre expiatoria. Vamos a buscar, y aquí me van a ayudar a buscar algunos versículos y a leer algunos versículos. Porque hay unos versículos en específico que son símbolos y otros que nos dan la enseñanza o la realidad de hoy. Así que vamos a empezar a ver algunos símbolos que tienen que ver con este altar, ¿verdad? De sacrificio. El altar de sacrificio que nos dice en Levíticos. En Levíticos capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice? El sacerdote lavará con agua los intestinos y las patas y quemará todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda abrasada, grato aroma al Señor. Muy bien. Y yo puse unos resúmenes de lo que quería decir el versículo. Así que vemos bien que es un sacrificio acepto porque lleva olor grato a Dios, aroma agradable a Jehová, ¿verdad? Muy bien. El próximo versículo que nos dice, me van a leer ahora Efesios, vamos a comparar esos versículos con la realidad. Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien. Vemos bien en la comparativa que está diciendo casi lo mismo. La única diferencia es que en el Viejo Testamento estaba explicando lo que se debía hacer en ese momento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, nos está diciendo quién era el sacrificio y quién era la ofrenda o el olor fragante a Dios, que era Cristo. Amén. Muy bien. Ahora la otra persona que tiene Éxodo capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. 38 al 43, sí. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Ofrecerás 2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda al cereal y la misma libación que por la mañana como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Hasta 43. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Muy bien, amén. Así que vemos que el lugar está siendo santificado por la gloria de Dios porque se hacía un preparativo. Se preparaba el lugar, se adoraba de mañana y de tarde y se hacía unas hierbas y se hacía, ¿verdad?, una comida específica para eso. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces vemos el mismo símbolo aquí explicado en el libro de Hebreos, que quién es que santifica. ¿Quién es? Es Cristo, que entonces prepara nuestras vidas para entrar a esa santidad. Muy bien. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 35, 14. Jacob erigió un pilar en el lugar
donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Muy bien. Se dio una ofrenda o se derramó una ofrenda ante el Señor. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Debemos presentarnos nosotros como, ¿qué dice? Como sacrificio vivo, santo y agradable. Así que tienen que ver muchas cosas del santuario, tiene que ver con la participación de nuestra vida en la vida espiritual. Necesitamos participar de ese altar de sacrificios para que nos dé la enseñanza de cómo debemos ser, cómo debemos actuar y cómo debemos ir caminando hacia la santidad. Sin ese primer paso, no podemos llegar. Vamos a leer un poquito más. Números capítulo 15, versículo 8 al 10. Dice, y cuando ofrecieran novilla en holocausto o sacrificio para ofrecer voto o sacrificio de paz al Señor, ofrecerás con el novillo un presente de 3 décimas de flor de harina amasada, la mitad con un hin de aceite, y hasta el 10. Sí. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin de ofrenda encendida de olor grato al Señor. Así que vemos que se preparaba el lugar para que fuera sacrificio y que fuera aroma. Ahora entendemos cómo era aroma agradable. ¿Verdad que sí? Seguimos hablando de cómo se derramaba la sangre. Vamos a Isaías para comparar en nuestros días. Isaías 53, un versículo o un capítulo bien controversial en estos días, ¿verdad? Capítulo 53, versículo 12, ¿qué dice? Dice, por tanto yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Amén. Muy bien. Y vemos la obra de Cristo muy similar a la obra que el Cordero tenía que hacer en el santuario típico. Ese Cordero tenía que derramar su sangre. Como ese Cordero, como símbolo de ese Cordero, Cristo vino para reemplazar ese Cordero y morir y derramar su sangre. Vamos a leer por último Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así: reteniendo la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Muy bien. Así que vemos que Pablo nos está diciendo que tenemos que ser como un sacrificio vivo para Dios, que tenemos que trabajar no porque me quiero gloriar yo, sino porque quiero glorificar a aquel que fue el sacrificio que derramó su sangre por mí y por ti. Así que Una muestra de gratitud. es una muestra de gratitud, muy bien, de lo que Él hizo. No es porque somos salvos por las obras, es porque nos satisface, nos da gozo, como dice el versículo, nos da gozo trabajar para el Señor, por lo que Él hizo primero por nosotros, de ser el sacrificio. Dice aquí, en Cristo en su santuario, página 24, en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía que, dice ahí, al Redentor con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptará sus ofrendas.
como una muestra de fe en el Salvador venidero. Así que vemos qué interesante que esas cosas que pasaban en ese momento nos ayudan a involucrarnos hoy en nuestra vida espiritual, de poder aceptar lo mismo, pero es solamente si entramos y nos encontramos con el altar de sacrificio. A veces muchos cristianos quieren entrar por la puerta del santuario al atrio y quieren pasar de largo el sacrificio. No es importante. No es importante que yo pues tenga que pasar por tantas cosas. No es importante que yo haga obra porque no somos salvos por obra. Hermanitos queridos, esto es algo que Cristo hizo voluntariamente por ti y por mí. Si no pasamos por esa experiencia, porque este lugar o este altar es una experiencia en nuestra vida cristiana, no podemos seguir el próximo paso. Así que es necesario, para que pueda crecer nuestra vida, que sacrifiquemos el yo. Eso hay que sacrificarlo con fuego que proviene de Dios. Muy bien. Vamos a ver cómo se sintió Adán en su primer sacrificio. ¿Qué fue lo que Adán hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué cosas él veía? Porque acuérdense, él nunca había visto la muerte. Adán nunca había visto una hoja caer, porque todo era perfecto. Todo estaba 100% vivo. Y era algo nuevo para él por causa del pecado. Vamos a ver lo que dice aquí. Eso está en Cristo en su santuario, página 24, y también en Historia de Patriarcas y Profetas, página 54. Dice, para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia, ¿cómo dice ahí? Muy dolorosa. Muy dolorosa. Usted sabe que usted criar todos esos animales, darle nombre, señorearse sobre ellos, conociéndoles, y ahora tener que sacrificarlos por causa del error de aceptar el pecado. Dice, tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre o las bestias, hablando de los animales. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Así que Adán estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Así que vemos cómo se sentía Adán, que participó de matar la primera víctima y sabía y reconoció quién iba a ser su víctima verdadera. A ellos específicamente, verdaderamente se le había explicado, sí, el plan de salvación. Así que por eso es que él reconoció lo que había hecho. ¿Qué he hecho? Usted sabe que a veces tomamos por alto el pecado o tomamos por alto el que yo haya hecho esto o aquello, pero tiene que simbolizar para nosotros lo mismo que simbolizó para Adán, para que podamos entender que debemos alejarnos del pecado y debemos dejar de practicarlo de una vez y por todas. Porque a quien estamos matando, quien estamos degollando, es al mismo Hijo de Dios. Cada vez que lo hacemos, volvemos a practicar y volvemos a practicar el mismo sacrificio. Por esa razón, la palabra de Dios nos insta a alejarnos, y el santuario era una enseñanza para nosotros para ir alejándonos paso por paso. Y estamos hablando del primer mueble. Así que bien importante. Consejo de Mayordomía Cristiana, página 33. Dice, el sermón más difícil de predicar y que ofrece más dificultad para ponerlo en práctica es la que dice ahí, la negación. Eso es lo más difícil de predicar, lo más difícil de poner en práctica.
El codicioso pecador, el yo, cierra la puerta al bien que podría hacerse, pero no se hace porque se invierte el dinero con propósitos egoístas. Pero es imposible que nadie pueda retener el favor de Dios y gozar de comunión con el Salvador. Al mismo tiempo, ser indiferente con los intereses de sus semejantes que no tienen vida en Cristo y que perecen en sus pecados. Cristo nos ha dejado un ejemplo admirable de abnegación. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Y dice, al seguirlo por el camino de abnegación, levantando la cruz y llevándola tras él hasta la casa de su Padre, revelaremos en nuestra vida la belleza de la vida de Cristo. ¿Junto a qué dice? Junto a ese altar de sacrificio, el lugar designado de reunión entre Dios y el alma, recibimos de manos de Dios la antorcha celestial que escudriña el corazón y que revela la necesidad de que Cristo more en nuestro interior o en el interior. Así que es necesario lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros, pero es necesario para nosotros que entendamos lo que significa entrar a el sacrificio, no quedarnos afuera mirando. Tenemos que entrar a ese fuego. Tenemos que consumir la grasa, consumir el pecado. Eso era lo que significaba. Necesitamos ser aceptos por Dios, y no tan solo eso, también debemos ser aroma agradable a Dios en nuestra vida. Así que es muy necesario. Dice Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 12. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que amén por eso. Amén porque Cristo nos ayudó a nosotros a no tener que seguir sacrificando y sacrificando en vano como hacían los sacerdotes en aquellos días. Sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y no tenían significado porque el pueblo había olvidado su significado. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hemos olvidado el significado de lo que es el sacrificio del altar? ¿Hemos olvidado el sacrificio que hizo Cristo una vez y para siempre para nosotros? Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué volvemos a llevar a Cristo al altar de sacrificio? ¿Por qué volvemos a llevar a Cristo a sufrir y agonizar nuevamente? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tu iglesia te está enseñando que debes llevar a Cristo una y otra vez hasta que Cristo venga? Hermanos, eso no es así. Está claro que ya que Cristo hizo el sacrificio, Cristo quiere terminar esta obra. Pero quien no queremos terminar esta obra somos nosotros cuando participamos del pecado. Debemos de una vez y por todas sacrificar eso y quemarlo en el fuego para que deje de ser para siempre en nuestra vida. Hablamos de otro mueble del santuario en el lugar del atrio, y es el lavacro. Este lavacro, ¿para qué se utilizaba el lavacro? ¿Para qué era? Para lavarse las manos. ¿Y qué más? Y los pies. Muy bien. Así que ¿será importante lavarnos las manos y los pies? Si hablamos de higiene es importante, pero si hablamos de purificación y santificación, ¿es importante? Claro que sí, y vital. Así que no era menos importante en el santuario. En el santuario, los sacerdotes comunes, tanto como los comunes como el sumo sacerdote, tenían que lavar sus manos y sus pies antes de entrar en la presencia de Dios. Así que nos enseña algo hoy a nosotros, que debemos lavarnos.
antes de llegar a la presencia de Dios. Así que vamos primero a los principios y vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Muy bien. Así que nos explica en ese versículo la orden que Dios le dio, ¿verdad?, a Moisés en cuestión a dónde iba a poner ese mueble del santuario. Iba después del altar, iba a ser llenado ¿con qué? Con agua. Muy bien. ¿De qué? Y hay una pregunta aquí importante. ¿De qué hizo la fuente? ¿Con qué? ¿Qué utilizó para hacer la fuente? Muy bien, era bronce. ¿Y quién le ayudó? Vamos a leer Éxodo 38:8. Éxodo 38:8 dice de dónde salió eso. Dice aquí: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que quizás hoy, en el día de hoy, miramos los espejos y decimos, pero el espejo es de vidrio. Pero en ese entonces no se utilizaba el vidrio, se utilizaba el bronce puro, pulido. Y yo voy a dar un ejemplo aquí de eso. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Ese no está tan pulido como estaban los espejos, pero ese material que era bronce se pulía y se podía ver el rostro de la persona. Así que las mujeres lo utilizaban para mirarse. De ahí salió. Así que nosotros fuimos a una expedición de Egipto y en Egipto pudimos ver esto, ¿verdad? En la vida real. Pudimos ver el utensilio como el espejo y utilizaban tanto esto como la plata. También se utilizaba como un espejo. Así que esto fue lo que se utilizó. Así que nos imaginamos el lavacro bastante brilloso, ¿verdad que sí? Bastante pulido. Y tenía algo que ver que estuviera así de pulido. Vamos a ver. Dice Cristo en su santuario, página 28, dice: entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de bronce, hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer holocaustos al Señor. Así que tenían que limpiarse. Muy bien. ¿Y qué nos enseña la fuente o el lavacro? Dice Proverbios 27:19, como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué quiere decir esto? En bonitas palabras, quiere decir que en el agua usted puede reflejar su rostro. Si usted mira hacia el frente, usted nunca está viendo su rostro, nunca ve cómo está, nunca ve cómo es. Pero cuando usted mira el agua y el resplandor del agua, se va a ver su rostro impregnado ahí mismo en esa agua. Así que eso es lo que está diciendo aquí. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña? Aquí estábamos hablando de Proverbios capítulo 27, que mi rostro se refleja en el agua, y ese era el mismo propósito, ¿verdad? De yo ver cómo yo soy, que me reflejo yo a mí mismo. Y aquí nos está diciendo en Proverbios también que así mismo se refleja el corazón de uno. Las acciones de uno es el reflejo de lo que uno tiene en el corazón. Hablando de la mente, ¿verdad que sí? Entonces, en ese momento el sacerdote se acercaba a la fuente y lo primero que miraba era su rostro. Un rostro de hombre. Un rostro de pecador. Un rostro de la raza humana. Y de esa manera sabía que necesitaba de alguien, de un sacrificio para poder entrar al lugar santo. Muy bien. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, dice: algunos estarán apercibidos cuando venga el esposo
y entrarán con él a las bodas. Cuán precioso es este pensamiento para aquellos que están esperando y velan por su aparición. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola. ¿En dónde? Dice ahí. En el lavacro. Cristo es un Dios personal, pero también actúa con la iglesia. Quiere que la iglesia esté acorde a lo mismo y que podamos estar en el lavacro para poder lavarnos de pecado, para poder estar limpios. Y sigue diciendo, del agua de la palabra de Dios, o por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquellos a quienes Dios ama gozan de este favor, porque son de carácter, ¿cómo dice ahí? Así que vemos que el lavacro nos enseña algo. El lavacro nos enseña cómo somos de verdad. En el lavacro nos reflejamos, se refleja nuestra vida, se refleja cómo yo soy, porque puede ser que yo estoy en secreto, peco en secreto, pero cuando me miro en la agua, en la palabra de Dios, dice ahí, cuando me miro en la palabra de Dios, veo lo sucio que estoy. Y necesito reemplazar esa suciedad con alguien que se llama Cristo Jesús, que es aquel que quiere limpiarme. Por esa razón, el lavacro brillaba de bronce. Por esa razón, tenía agua. Porque si hace un efecto en nuestra vida, como estaba diciendo ahí, es que aquellos que se lavan con la palabra de Dios, dice ahí, que son de carácter amable. Cristo, no teniendo la necesidad del bautismo, para que fuera hecho y se cumpliese, Cristo se bautizó, para darnos ejemplos a nosotros de que debemos lavarnos, de que debemos limpiarnos de este cuerpo pecaminoso, de nuestra vida pecaminosa, para ser nuevas criaturas. Si estás limpio, Cristo no te ve a ti, se ve Él reflejado en ti. Eso es lo importante. Representación del agua en la Biblia. Vamos a buscar algunos versículos y quisiera que nuevamente me ayudaran a buscar estos versículos. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vamos a ver qué otras cosas nos puede enseñar qué es el agua en la Biblia. Muy bien, quien lo tiene puede leerlo. 37 al 39. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ven, así que nos explica un uso que tenía el agua, ¿verdad? Que era Cristo, el agua viva. Él estaba ofreciendo el agua viva, pero no tan solo para eso, sino para que nosotros fuéramos, ¿qué? Fuéramos limpiados y fuéramos fuentes de aguas vivas. Para eso es. Nosotros vamos al lavacro, pero no nos quedamos ahí. Llevamos a otro al lavacro. Y a otro, y a otro. Y eso es lo que simboliza. Que podamos llevar a muchas más personas a que vean sus rostros sucios y puedan limpiarse con el agua viva que Cristo ofrece en su palabra. El otro versículo que está en Juan capítulo 13, versículo 10. Está 13:10 y 15:3. El próximo que me busque Efesios capítulo 5. Muy bien. Dice Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Amén.
Muy bien. ¿Y el 15:3? Dice Juan 15:3, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Amén. Así que vemos aquí que en el capítulo 13, versículo 10, nos habla de limpiarnos los pies. En el santuario celestial, los sacerdotes se limpiaban los pies porque el polvo de la tierra, acuérdense que estaba en tierra, ese polvo de la tierra simbolizaba el pecado. Entonces, ellos tenían que lavarse los pies antes de entrar en la presencia de Dios para que no hubiese pecado en ellos. Y vemos aquí que Cristo se representa como aquel que nos limpia por la palabra, como el agua. Efesios capítulo 5. Versículo 26. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Nos vuelve a mencionar que la palabra simboliza agua. Así que después que entramos por el santuario, vamos al altar de sacrificio, derramamos sangre, entramos y quemamos el pecado. Nos tenemos que lavar con la palabra. Tenemos que aprender de la palabra, que por la palabra Cristo nos dio la limpieza de pecado. Muy bien, ¿qué dice? Próximo versículo, Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Menciona que el que no nace de agua y del Espíritu. Qué importante. ¿Tenía una enseñanza el lavacro para nosotros hoy? Tenemos que ser lavados porque el bautismo es importante. Y vemos bien que no tan solo el bautismo, sino seguir nosotros participando de ese lavacro que nos ayuda en la palabra de Dios a seguir limpiando y limpiando. Es un proceso y sabemos bien que es un proceso natural, que vamos de un pecado a otro, de una cosa a otra. Y queremos nosotros que el Señor pueda limpiarnos por completo, pero para ser completo tenemos que ir de un lugar a otro limpiando cada uno de ellos. Así que el símbolo del bautismo es un símbolo sumamente importante porque dice que hemos tomado la decisión de no lavarnos solamente las manos, no lavarnos solamente los pies, no solamente reflejar mi rostro pecaminoso, sino que me quiero zambuir a la muerte en Cristo. Eso es lo que significa. Que yo quiero morir al yo, que yo ya sacrifiqué el yo en el altar de sacrificio y ahora quiero zambuirme en la muerte, pero la muerte que Cristo me quiere dar para renovar mi vida y ser una nueva criatura. Nadie te puede garantizar ser otro, solamente Dios. Pero cuando pasamos por el lavacro para ser nuevas criaturas. Muy bien. ¿Qué dice Romanos? Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros además andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también seremos a la de su resurrección, convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Amén. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a Jesús y morimos su muerte. No está hablando literalmente, está hablando espiritualmente, porque ese lavacro nos daba agua y espíritu.
Así que vemos que espiritualmente estamos muriendo a la persona que yo era, a la persona que yo actuaba, al que mentía, al que decía malas palabras, al que escuchaba mala música y al que actuaba diferente con mis padres, que le faltaba el respeto, que hacía tantas cosas que no sabíamos que era el pecado. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice que debemos morir como Cristo. ¿Para qué dice? Para que también participemos de su resurrección a la vida eterna. Muy bien, ¿qué dice Primera de Juan? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muy bien, vamos a ver un poquito más de lo que quiere decir ahí. De lo que quiere decir ahí ese versículo. Primera de Juan 5:8, para ir un poquito más atrás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, leímos ya. Queremos leer el versículo 6. Vamos desde el 6 hacia abajo para poder entender un poquito más quién está involucrado en esta obra de mi vida personal cuando voy al lavacro, cuando voy al altar de sacrificio. ¿Quién es que está involucrado? Dice aquí: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y sigue diciendo el 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ya leímos el 8 que decía: y tres son, para entender lo que está diciendo, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan en una misma obra, en lo mismo, en la obra de purificación, de santificación, en la obra de poder lavarme de una vez, de no seguir lo que mi pastor dice, o que yo puedo ir hasta la venida de Jesús y seguir pecando, no importa, porque pues Jesús es el abogado, sí, pero aquí me dice que Jesús se sacrificó una vez y para siempre. Y me enseña a mí que se supone que mi vida sea semejante a la de Cristo, que yo me sacrifique una vez y para siempre. Que yo me tenga que lavar y no tenga la necesidad de relavarme, sino que pueda lavarme con la palabra de Dios, con la verdad, y pueda seguir una vida en santificación limpia como una nueva criatura en el bautismo. Así que eso es lo que debe pasar conmigo cuando yo aprendo lo que me enseña el santuario y los muebles del santuario. Eso me están enseñando a yo vivir una vida pura. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios y el santuario me enseñan a vivir una vida pura y mi pastor me dice que no me preocupe? ¿A quién le creo? Le debo creer a Cristo y a la palabra de Dios, que va por encima. Me debo preocupar porque el lavacro me dice que yo debo mirarme y debo reflejarme. Cuando Cristo venga, Él debe reflejarse en ti y en mí. Y vamos a ver si el cielo no tiene las mismas características. Apocalipsis 4:6. ¿Quién me busca Apocalipsis 4:6? Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Muy bien. ¿Qué estaba describiendo Juan ahí? Juan estaba describiendo las cosas que vio en el cielo. Y vio el trono de Dios. ¿Y qué tenía el trono de Dios? ¿Tenía agua? ¿O no tenía agua? Salía un río de allí. ¿Qué se reflejaba allí? Y quien se pare allí, ¿qué va a reflejar? La gloria de Dios y el carácter de Cristo es lo que se va a reflejar en esa agua. Ninguna otra cosa diferente, porque es el trono de Dios y su misma presencia. Vamos a leer un poquito más adelante. En Apocalipsis 22:1 dice: y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios. ¿Y de qué dice?
y del y Cordero. del Cordero. Así que vemos que el trono de Dios, que donde Dios está, hay un río, pero no un río como lo vemos nosotros con las aguas turbias. Era un río totalmente cristalino. Y mientras más cristalino, más me puedo reflejar yo en él. Así que todos aquellos que van a ser partícipes de estar en ese lugar frente al trono de Dios, tienen que reflejar la luz de Dios, tienen que reflejar los caracteres de nuestro Salvador. Lo que está en el lavacro, lo que está en el altar de sacrificio, están bien representados en la Nueva Jerusalén. Y por último dice, aquí, dice aquí, Apocalipsis 14, 4 y 5, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, hablando espiritualmente. Estos son los que siguen al Cordero ¿por dónde? Por donde quiera. Y nos debemos preguntar en este versículo, ¿hasta dónde siguieron a Cristo? Porque pasaron por el altar y cumplieron con la obra del altar. Y pasaron por el lavacro, como Cristo también pasó por el lavacro y cumplieron con la obra del lavacro y limpiaron sus vidas. Esto es lo que está describiendo aquí y sigue diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se hallará mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Así que vemos que aquellos representados en la palabra de Dios en el capítulo de los 144,000 tienen unas características específicas y podemos mencionar muchas más, pero ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero y han entrado al atrio, han entrado al altar de sacrificio, han entrado al lavacro y vamos a seguir más adelante explicando por dónde han seguido y dónde están ahora o dónde se supone que estén ahora los que dicen ser. Necesitamos nosotros estar con el Cordero a donde quiera que va y aprender lo que el Cordero nos quiso enseñar a través de pasar su vida por el santuario. Así que gracias a Dios por la linda oportunidad que nos ha dado de conocer las verdades del santuario típico y ahora antitípico en el cielo. Todavía está haciendo una obra por la raza humana. Todavía quiere limpiar, todavía quiere purificar, todavía quiere sacrificar a aquellas personas que quieren entregarse totalmente a Él. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a seguir adelante en este caminar del santuario. Oramos. Padre bueno y Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque aquel que se dio como el Cordero que quita el pecado del mundo, derramó su sangre por nosotros, se sacrificó por nosotros y sacrificó su vida de tal manera que quizás hoy todavía no entendemos suficiente. Fue latigado, fue castigado, le pusieron una corona de espinas en su frente. Y todo eso sin haber hecho una sola cosa para reemplazar mi muerte. Padre celestial, te agradecemos por ese sacrificio que Cristo nos ha enseñado, que ha hecho por nosotros. Y te agradecemos que nos has llevado a reconocer que debemos también nosotros estar en el altar y sacrificarnos para el beneficio de aquellos que aún no te conocen. Padre, gracias, porque también Cristo nos enseñó que debemos ir al lavacro, debemos ir a la palabra, debemos ir a la verdad, debemos ir a la agua viva que es en Cristo Jesús, para que podamos lavarnos de todo mal, de todo pecado y de todas aquellas cosas que me llevan al pecado. Gracias, porque ya me miro en el lavacro y no me veo yo, sino veo a Cristo en mí.
Gracias, Padre, porque tu Hijo ha hecho todo por nosotros. Así que, Padre Celestial, ayúdame a mí a llevar a otros al lavacro para que se puedan lavar, puedan morir y puedan resucitar en Cristo Jesús. Padre Santo, sigue guiando nuestras vidas a través del santuario para que seamos parte de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. No porque estoy haciéndole caso a mi pastor que me está diciendo algo diferente a lo que dice las Escrituras, sino le estoy haciendo caso a aquel que me ha llamado a mí para seguirle, y es a Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tan linda oportunidad. Permite que podamos seguir estudiando estas cosas y podamos ser partícipes del santuario que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.